ya hemos escuchado al presidente de la República, vamos a hablar sobre esos proyectos que tienen que ver con el retiro de los fondos de la ONP y de las AFPs. El gobierno observó la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de la ONP, pero en el Congreso buscan aprobarlo por insistencia. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado de hoy, el economista Jorge Guillén, profesor asociado de la Universidad de San. Pero antes vamos a dar paso a la pregunta del día. La vemos ya en pantalla. ¿Es apropiado el retiro de los fondos de la ONP y la AFP? Repito, ¿es apropiado el retiro de los fondos de la ONP y AFP? Comparta usted el programa, responda nuestro sondeo rápido. Al final vamos a comentar también con nuestro invitado, a quien ya tenemos en la línea, al profesor Jorge Guillén. Él es docente, profesor asociado de la Universidad de San. Muy buenos días, señor Guillén. Hola, ¿cómo estás, Rumi? ¿Qué tal? Gusto hablarte. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación para RTV Economía. En principio, ¿cuál es la situación del sistema previsional privado? Situaciones complicadas en pandemia, hemos visto que los fondos en el sistema privado descendieron, hemos visto también una situación muy cambiante en el Congreso con decisiones que podrían generar complicaciones hacia el futuro. Sí, lo que pasa es que aquí se está confundiendo el propósito del fin, ¿no? Que es un fin previsional, y frente a la situación de pandemia y de desaceleración que hubo, sobre todo en los primeros meses, ¿no? de contracción de la economía en 30%, ahora estamos acercándonos al cero, casi igual que todos los países en el mundo, y poco a poco los sectores productivos se van a ir reincorporando para esperar ya el rebote el próximo año. Pero en el caso de la ONP, la desnaturalización es muy, muy aguda, ¿no? Porque son fondos colectivos, ¿no? Es dinero del que no hay, como dijo la ministra de Economía. Y por tanto, yo creo que la salida que está dando el presidente obedece un poco a la discusión que hay en la academia, en la parte técnica, es continuar con los subsidios o los bonos de solidaridad, ¿no? Recuérdese que en abril empezaron los bonos universal, familiar, yo me quedo en casa, que fue el primero, rural y los independientes, ¿no? Los que estaban en suspensión perfecta y todo eso. Pero si uno hace el análisis comparativo, ¿no? Yo he estado haciendo algunas consultorías con el Estado sobre con la academia y con este tema del análisis de los bonos. Básicamente tú ves que los bonos solamente se han entregado en 6 meses 760 soles, que no es nada. Y así es la canasta básica más austera que hay. No, porque el más austero vive con 300 soles al mes. Entonces, eso no alcanza. Y en otros países se han entregado en más rondas, en menos tiempo, y ha llegado hasta la clase media-baja. Acá solamente está llegando hasta a la parte más vulnerable. Entonces, por ahí parece que la salida del presidente es, ok, quieren sacar dinero, pero no vamos a vulnerar el sistema de pensiones, no vamos a hacer que hipotequen su jubilación. Entonces deberían, ¿no? Todavía parece que hay un problema de ejecución en la entrega de los bonos, y hacerlo de una manera más continua. El presidente Vizcarra fue enfático en señalar que la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo porque hay una mejor solución. Desde su punto de vista, ¿por dónde pasa esa solución? ¿Solamente por la entrega de bonos? Porque obviamente la gente que está afiliada a la ONP requiere su dinero y en tiempos de pandemia no recibieron absolutamente nada, mientras que los afiliados al sistema privado de pensiones sí han recibido inicialmente 2.000 soles y luego también hasta un tope de 12.900 soles. Sí, no son muchos tampoco, porque como porcentaje de la PEA, la gente que tiene un fondo de pensiones, en ONP o AFP es casi un 20-30%, o sea, no estamos llegando a muchos. Son medidas un poco populistas del Congreso que tratan de responder a los problemas de falta de liquidez. No podemos clasificar un poco los problemas de liquidez por el lado de que trata de compensar el gobierno, es por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, ¿no? Por el lado de la demanda son los bonos y el tema de la libre disponibilidad de la AFP, y por el lado de la oferta es Reactiva Perú, ¿no? Que solamente ha entrado a cubrir la parte de los costos salariales, pero no un poco más, con préstamos baratos, ¿no? Y que puedan generar empleo, o al menos que no despidan gente, ¿no? Eso es una compensación por ambos lados para tratar de compensar la pérdida de los ingresos.
Ahora, claro, por el lado de bonos es una opción. Otra opción también es, no tenemos muchos recursos tampoco, ¿no? Ya tenemos hasta un déficit fiscal del 10% del PBI este año y el otro también probablemente. Entonces, por más que hayamos sido las estrellas en América Latina de tener deudas muy bajas, como por debajo del promedio como porcentaje del PBI, que está en 20 y podría estar en 10 puntos más, no hay tampoco, no somos tan bollantes como para poder otorgar, y no podemos darnos el lujo de tener un sobreendeudamiento como países emergentes que somos. Entonces, opciones con mucho cuidado, porque hay que tener cuidado de que no haya, como en el caso de los bonos, subcobertura, es decir, le doy a la gente que no le corresponde o no le llega al que le corresponde, que son casi como unos 5 millones por ahí, que según unos informes que han estado pasando por Contraloría, ¿no? Entonces, de soles, ¿no? Entonces, quizás por ahí, por el lado de costos de energía, ¿no? Un poco cubrir la parte de gastos de la población en energía, en teléfonos, que tanto se han estado quejando, ¿no? De los altos costos que ha habido de agua, de luz, de teléfono. Y ahora el teléfono se ha convertido, la telefonía móvil o la telefonía o la internet se ha convertido en un instrumento de primera necesidad. Entonces, por ahí quizás, por ciertos estratos económicos, se podría cubrir ese problema de liquidez que hay en las familias, ¿no? En el caso de los fondos de la ONP, se trata de un sistema de reparto, ¿no? Donde no hay capitalización individual, que sí ocurre en las AFPs. De aprobarse, de insistir en el Congreso con esta autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de la ONP, ¿cómo se haría? ¿Cómo se podría de alguna forma determinar cuánto le corresponde a cada persona? Al fin y al cabo, no es un sistema de capitalización individual, se generaría un serio problema también de reparto. Sí, si no prospera la negociación, porque me parece que están en una negociación entre el Congreso y el Ejecutivo, si no prospera, van a tener que sacar igual, de todas maneras, por bonos o por ONP, sale del Tesoro Público, ¿no? De los impuestos que nosotros pagamos. Ahora, la identificación es como, me hace acordar un poco del tema de Fonavi, ¿no? Que hay muchas personas que se están quejando de que han pagado de más o les han descontado y no han recibido la devolución que le corresponde, ¿no? Entonces, ahí así como el tema de los bonos, que hubo muchos problemas en la ejecución, también va a haber muchos más, porque esto es algo de que no está no está perfectamente identificado, ¿no? Muchos califican de populista las decisiones que está tomando el Congreso respecto a este dinero de los afiliados en el sistema privado y en el Sistema Nacional de Pensiones. Pero durante la situación de pandemia, ¿no es mejor que estas personas se beneficien con su propio dinero? Lo que pasa es que muchos dicen que se desnaturaliza el propósito del fin previsional, o como dice el presidente, y muchos han hablado de que estamos hipotecando nuestra jubilación o la jubilación de los peruanos, o en 10 o 15 años, ¿quién se va a encargar de ellos, ¿no? Hasta esta medida podría ser calificada de inconstitucional, porque en la Constitución dice que todo peruano tiene derecho a una pensión. Entonces, todas estas medidas podrían entrar, todo el derecho es discutible, yo no soy abogado, pero hay muchos temas de derecho económico aquí que se podrían conjeturar, ¿no? Que podrían surgir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que todavía el sistema previsional necesita revisión, necesita una reforma más, y probablemente con la OCDE se piense integrar el sistema, ¿no? Y tratar de generar una pensión universal mínima para todos los peruanos, ¿no? Y tratar de aliviar un poco esas quejas que hay sobre el sistema de pensiones, ¿no? Sobre el sistema previsional. Hay mucha gente que tenía 4.000 soles o no estaban en el mercado de trabajo, como me mencionas, o eran informales y tenían ahí el dinero y no lo podían retirar hasta que tengan los 65. Entonces sí, bueno, se entiende de que ahora en esta situación lo necesitan y se le debería liberar, ¿no? Son muchas cosas que en el sistema previsional se deberían de tomar una serie de medidas para tratar de alinear intereses en favor del afiliado, pero ahora con la cabeza caliente, con el tema de la pandemia, todavía no podemos pensar en ello,
cuando ya estemos relativamente más estables, volvamos a la normalidad completa, entonces sí se podría pensar en tratar de juntarnos ya y olvidarnos un poco de los intereses políticos para tratar de mejorar el sistema, ¿no? La propuesta del Ejecutivo del Gobierno para la ONP es reducir a 10 años de aporte para recibir una pensión. Actualmente son 20 años, pero esto es lo más adecuado, reducir de 20 años de aporte a 10 años, porque tenemos en cuenta, y hay muchos casos de peruanos y peruanas que solo han cumplido, por ejemplo, 19 años, 11 meses. Les faltaba un mes para recibir una pensión y de una manera injusta no reciben absolutamente nada. Por lo tanto, reducir de los 20 años de aporte a 10 años de aporte es significativo. ¿Qué opina usted de esta propuesta? Esa propuesta un poco fue una negociación, ¿no? Y tratar de flexibilizar los brackets que me mencionas, ¿no? Porque si uno tiene 19.9, no recibes la pensión, ¿no? Lo cual es muy injusto, ¿no? Justo te despiden ahí o sale del mercado, ¿no? Y un poco las medidas de flexibilidad por años, de 10, 15 años con diferentes pensiones, fueron cuestionadas por el lado del monto, ¿no? Porque eran montos muy pequeños. Pero eso se puede ir revisando, ¿no? Incluso hay propuestas de algunos think tank, ¿no? Y algunos expertos que mencionan la posibilidad de que el Estado también pueda aportar y contribuir en función a tu disciplina de aporte. Por ejemplo, si yo aporto un sol, el Estado también puede aportar un sol diario en la parte previsional. Y si yo aporto más, entonces el Estado puede ayudarme con un poco más, como tratando de recompensar esa disciplina, porque lo que tenemos, muchos de los peruanos tienen un problema de falta de disciplina, de ahorro previsional y de ahorro en general, ¿no? Falta una cultura de ahorro previsional y ahorro en general, son muy cortoplacistas. Entonces, esa opción de flexibilidad podría evitar ese problema de rigideces, ¿no? La idea, justamente lo dijo el presidente, al tema de tratar de tener una disciplina. Justamente el presidente Vizcarra señaló que la idea es no tocar el aporte de la ONP con la finalidad de no perjudicar el futuro de los pensionistas, pero sí la entrega de una ayuda económica. Usted habló de los bonos, de la entrega de los bonos, pero ¿hasta qué punto, hasta qué medida la caja fiscal puede soportar una medida de este tipo? Sí, eso es lo que justamente hablamos. No tenemos mucho, es bien difícil tratar de maniobrar, sobre todo cuando uno hace una medida e invierte el Estado. Muchas veces el dinero no llega a las manos adecuadas, ¿no? Ha habido problemas de cobertura, subcobertura en el tema de los bonos, y por ahí pues un dinero que se está filtrando, ¿no? Filtración de recursos y que no llega adecuadamente. Y que ha habido, no en una gran proporción como presupuesto de los bonos, quizás un 5%, un poco menos, no ha sido un 80% filtrado, o más de la mitad. Entonces, no hay mucho margen de maniobrabilidad, y habría que un poco tratar de ser más cuidadosos esta vez, ¿no? Porque muchas veces también, como no hay bancarización, la gente hacía colas y se contagiaba, ¿no? Entonces, bueno, ahora los contagios no están tan duros como antes, pero igual hay que tratar para las siguientes entregas, tratar de parece que hay una propuesta de tratar de bancarizarlo con el DNI para que las personas no salgan de la casa, ¿no? Y tratar de repente, quizás por el lado de los costos de energía, luz, agua, también tratar de compensar por ciertos estratos económicos y tratando de cuidar nuestra caja fiscal, ¿no? También, claro, a mí tanto me preocupa también las medidas del Congreso, porque parece que como hay un divorcio entre el Ejecutivo y el Congreso, el Ejecutivo sí está cuidando la parte fiscal, porque no le quiere dejar al siguiente gobierno un campo minado. Pero el que no se está preocupando mucho por las medidas y no están siendo sopesadas por el lado fiscal es el Congreso, ¿no? Entonces, por ahí es donde preocupa, porque cada cosa que saca el Congreso, el Ejecutivo lo tiene que revisar varias veces y negociar, y no tenemos un margen de maniobrabilidad. En otros países sí se pueden dar el lujo de tener un déficit fiscal muy alto, como Estados Unidos o China o quizás Europa. ¿Por qué? Porque tienen una deuda interna y pueden manipular la tasa de interés. Nosotros emergentes
tenemos una deuda externa. Y ya nos ha pasado en los años 70 que la tasa de interés se disparó y tuvimos problemas de sostenibilidad fiscal. Esto es RTV Economía y tenemos ya el resultado del sondeo rápido que hemos lanzado en las redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿es apropiado el retiro de los fondos de la ONP y AFP? Repetimos, ¿es apropiado el retiro de los fondos de la ONP y AFP? Sí, 82%, no 18%. Repetimos, sí, 82%, no 18%. ¿Qué comentario tiene usted, economista Guillén, a estas respuestas del público a través de las redes sociales de la República? La gente quiere su dinero. Sí, obedece a dos cosas. Una, el tema de cultura de ahorro previsional que estábamos hablando, y dos, en la creencia del gobierno de la entrega de los bonos, ¿no? Como ha habido problemas en la ejecución de entrega de bonos, entonces, como no sospechan mucho en la ejecución fiable de la entrega de bonos, entonces dicen más fácil es por el lado de la ONP. Con la AFP les ha ido relativamente bien porque es fácil, como mencionabas al comienzo, pero con la ONP es más difícil identificar. Entonces, de repente después van a decir, uy, no, mejor me hubieran dado el bono antes de que me den una ONP que no responde a mis aportes, porque es bien difícil calcular el cuánto dinero hay para cada peruano en la ONP. Muy bien, economista Guillén, muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Por favor, sus palabras finales para despedirse del público. Sí, bueno, básicamente este tema de la pandemia es algo que ni siquiera los médicos pueden tratar de anticiparse lo que está sucediendo con la segunda ola que está pasando en Europa, ¿no? Todavía hay mucho pan por rebanar y lo que me preocupa a mí es que si esta parte económica todavía sigue lastimada o mellada por mucho tiempo, es como un enfermo que no se va a tener muchas consecuencias negativas o ciertos daños permanentes debido a que su recuperación ha sido muy lenta y ha estado mucho tiempo enfermo. Entonces, si la economía, ya que desde marzo no está muy bien y no estamos despegando, seguimos así, entonces lo que me preocupa es que ya la recuperación va a ser más complicada porque vamos a tener muchas empresas completamente desapalancadas y con problemas de liquidez muy, muy agudos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Jorge Guillén, él es profesor asociado de la Universidad ESAN y tenemos una mención de despedida.